Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra nueva serie que le hemos denominado Equipados. Y la premisa básica de la que vamos a estar hablando en esta serie es la siguiente. Tú no puedes escalar el Everest sin el equipo adecuado. No puedes escalar esta montaña sin el equipamiento adecuado. Pues de la misma manera, tampoco puedes cumplir la misión que Dios tiene para tu vida sin el equipamiento espiritual adecuado. Quiero contarte una historia. Tengo una amiga y miembro de nuestra iglesia que hace básicamente esto de escalar montañas. Y empezó con algunos cerros aquí en la ciudad de las montañas, en Monterrey, Nuevo León, México, a escalar algunos cerros, pero pronto esa aventura se fue convirtiendo en un reto más grande hasta intentar escalar pues prácticamente la montaña más retante de aquí de México, que es el Pico de Orizaba. Es un monte de miles de metros de altura, si mal no recuerdo creo que son 4,000 o 5,000 metros, es una altura bastante considerable, es el pico más alto y pues hay una serie de requisitos y de equipamiento que es indispensable para poder hacerlo. En su primer intento, ella no pudo llegar a la cima, se quedó a 200 metros de la cima, pero una tempestad en ese momento impidió que pudieran visualizar y llegar a esa cima. Pero en un segundo intento que ella tuvo junto con otro equipo, ella pudo lograrlo y llegó al pico de la montaña. Fue una aventura con bastantes retos desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental. Pero mientras ella nos contaba, a mí, a mi esposa y a otros amigos, básicamente esta aventura y cómo fue que lo logró, pues para mí fue inevitable pensar que no hay ni siquiera una posibilidad de que una persona pueda llegar a la cima sin el equipamiento adecuado. Ella nos hablaba de ciertos zapatos que tienen que ponerse para poder pues básicamente anclarse al hielo o a la nieve que está en la cima y cómo tienes que ir avanzando apropiadamente y luego todo el equipamiento que traes en tu mochila no debe ser ni muy pesado ni muy ligero, debe ser justo el equipamiento correcto y adecuado para asegurar y garantizar que las condiciones se den para que tú puedas llegar y triunfar y escalar hasta la cima. Pues sabes, toda esta historia me hizo pensar que en nuestra vida personal y en la misión que Dios te ha dado a ti y a mí, Dios nos ha llamado a escalar una montaña. La vida no siempre es fácil. La vida presenta retos de diferentes dimensiones, de diferentes tamaños, de diferentes colores y de diferentes sabores. Y tú y yo no podemos pretender avanzar en la vida y cumplir la misión que Dios tiene para ti, esa misión de convertirte en un líder espiritual para otras personas, esa misión de plantar una iglesia, de comenzar otras iglesias por otras partes, de servir de acuerdo a tus dones y a tus talentos. No podemos cumplir esa misión sin el equipamiento espiritual adecuado. Y lo que hoy quiero platicarte es que Dios ya te ha dado una serie de herramientas espirituales para que tú puedas cumplir esa misión. Y eso es justo de lo que nos platica el apóstol Pablo cuando le escribió a la iglesia en Éfeso. Les dijo lo siguiente, fíjense bien estas palabras porque son muy poderosas. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Fíjate que hoy pudieras llevarte este versículo, meditar en él y podría ser suficiente para lo que Dios quiere decirte, para lo que Dios quiere animarte. Dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Yo no sé si tú te has puesto a pensar o a meditar ¿qué implica esto que el apóstol Pablo le estaba diciendo a estos creyentes en el primer siglo? Pero no solamente a ellos, sino que 20 siglos después nos lo está diciendo a nosotros, o 21 siglos después y 30 siglos después nos lo seguirá diciendo a nosotros. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual.
Hablemos de una bendición. ¿Qué es una bendición? Ciertamente es una palabra que hoy ha perdido el peso y la fuerza que tiene, porque especialmente en los círculos cristianos o religiosos es muy común escuchar bendiciones, bendiciones, y casi que se ha vuelto un saludo. Pero una bendición de Dios es algo que viene de parte de Él, es un regalo inmerecido, es una herramienta que te permite cumplir la misión de Él. Entonces, la gran pregunta que tú y yo nos hacemos al leer un pasaje como estos es, ok, entiendo que he sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Son cosas que no son materiales necesariamente. Son cosas que no son necesariamente pues mi apariencia o el dinero que tengo. No está hablando de ese tipo de bendiciones, está hablando de bendiciones espirituales. Entonces, preguntémonos cuáles son esas bendiciones. Y el día de hoy vamos a hablar, a lo largo de esta serie vamos a hablar por lo menos de 4 de estas bendiciones, pero hoy nos queremos concentrar en la primera de ellas. Y la primera bendición espiritual que Dios nos da es su incontenible poder. ¿Sabías que Dios te ha equipado con su poder, no con tu poder, que se acaba, que es muy limitado, que es muy dependiente de muchos factores, pero el poder de Dios no depende de las circunstancias. El poder de Dios no se limita de acuerdo al reto que enfrenta. Al contrario, entre más grande es el reto que se presenta, más grande es el poder de Dios y más grande es la manifestación de ese poder. Entonces, fíjate lo que dice el apóstol Pablo, continúa leyendo o diciendo en esta carta a los Efesios. Y dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Si tú eres una persona que ha confiado en Jesucristo como su Salvador, eres una persona que se reúne en una iglesia, eres una persona que está empezando a conocer de las cosas de Dios, eres una persona que es curiosa acerca de las cosas de Dios, entonces esto ha sido escrito para ti. Dice que la oración de Pablo era que nosotros pudiéramos entender la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Dice, es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. ¡Wow! Esto es verdaderamente grande, verdaderamente poderoso. Dice que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, que venció a la muerte en aquella Semana Santa inaugural, donde murió y fue crucificado un viernes, pero resucitó un domingo. Ese mismo poder que se requirió, un gran poder para levantar a Cristo de los muertos, es el mismo poder que tú y yo tenemos a nuestra disposición hoy en día, sea cual sea el reto que estemos enfrentando. Ahora bien, yo sé que probablemente lo que estés pensando es, Isaac, yo sé del poder, el gran poder de Dios, yo sé de la gran dimensión y de la grandeza del poder de Dios, pero sabes, este reto financiero que yo tengo es más grande de lo que yo pueda entender o que soy capaz de sobrellevar. Esta deuda que yo estoy tratando de pagar y estos intereses tan exorbitantes, no puedo, simple y sencillamente no puedo. O quizás seas la persona que ha estado luchando por la restauración de una relación. Quizás eres la persona que ha estado luchando y trabajando y pidiéndole a Dios de rodillas, muy honestamente, porque tu cónyuge pueda permanecer en la relación. Y sin embargo, lo que ves es que cada vez más se va alejando de ti, se va alejando hacia un divorcio, hacia una separación, y eso te rompe el corazón. Y sabes, entiendo, puede ser una situación muy difícil, muy complicada. O puede ser que como estudiante tú has estado orando y trabajando y buscando esa beca para entrar a esa universidad.
pero de alguna forma las cosas no han salido como tú quieres. Hay muchas otras personas compitiendo por la misma beca y sabes, se ha convertido en una situación que dices, es imposible, nunca lo voy a lograr, nunca voy a poder llegar y estudiar esta carrera en esta universidad que tanto quiero y que tanto anhelo. O nunca voy a poder recuperar a mi esposo, nunca voy a poder recuperar a mis hijos, nunca voy a poder salir y pagar esta deuda en la cual me encuentro. Y entonces, en esos momentos y en esas circunstancias, que pueden ser muy variables, y puedes estar en diferentes niveles de profundidad, de dificultad en las circunstancias en las que te encuentres, yo sé que muchos de nosotros nos preguntamos, ¿verdaderamente es Dios poderoso? O sea, si realmente Dios es tan grande, si realmente Dios está tan interesado en mí, si realmente Dios es tan poderoso, ¿por qué no ha sanado a mi mamá? ¿Por qué se llevó a mi sobrino? ¿Por qué se llevó a mi tío, que era una buena persona? ¿Por qué los malos siguen ahí y pareciera que les va bien y les va mejor a ellos? ¿Por qué? ¿Verdaderamente, Señor, eres tan grande y tan poderoso? Y sabes, eso me recuerda una ilustración que el apóstol Pablo también mencionó a otra iglesia y le dijo lo siguiente, pues nosotros tenemos este tesoro, y hablando de este tesoro se refería a Cristo, y hablando de este tesoro se refería a las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, tenemos este tesoro en vasijas de barro. ¿Habías pensado en esa analogía, en esa ilustración? Y te da una razón por la cual ese tesoro nosotros lo tenemos en estas vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder no viene de nosotros, sino que viene de Dios. Tú y yo somos como una vasija de barro, somos extremadamente frágiles, nos podemos romper en pedazos en un 2x3. Pero lo que Dios nos dice es que estas bendiciones espirituales que hemos accedido a ellas por medio de Cristo son este tesoro que está dentro de las vasijas de barro. Y yo te quiero decir, no importa cuál sea la situación que tú estés enfrentando el día de hoy, no importa cuál sea la dimensión del problema que estés enfrentando, puede verse como una montaña grande. Y puede verse como una tormenta que te impide avanzar y te impide dar el siguiente paso. Pero te quiero decir, Dios te ha equipado con bendiciones espirituales y Dios te ha equipado con su poder y ha metido este poder y este tesoro en una vasija de barro que es nuestro cuerpo, que es el mundo en el que vivimos. Somos frágiles, somos débiles. Entonces, hay una razón para la cual Dios hace esto y es porque Dios quiere que cuando el milagro ocurra, que cuando esa relación sea restaurada, que cuando hayas pagado los últimos pesos de esa deuda incalculable que tenías antes, que puedas recordar en ese momento que no ha sido tu habilidad, ni ha sido tu inteligencia, ni ha sido tu astucia, ni han sido tus contactos, ni ha sido nada de esas cosas la que te ha salvado, sino que ha sido el gran, sublime poder de Dios a tu favor. El poder no viene de mí, sino que el poder viene de Dios. Y quiero decirte lo siguiente, a ti que estás pasando por retos importantes en este momento, el mejor momento para experimentar el poder de Dios en tu vida no es cuando todo marcha bien. El mejor momento para experimentar el poder de Dios en tu vida es precisamente cuando todo marcha mal. Así que si tú hoy estás en una situación en la que sientes que el agua te está llegando a la barbilla y a tus narices y que no vas a poder respirar dentro de pronto, si sabes que estás escalando esta montaña y sabes que se viene una tormenta de nieve impresionante que no te va a permitir ni siquiera ver dónde estás parado, quiero decirte, ese es el momento ideal para que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Y la máxima prueba del poder de Dios es que resucitó a Cristo de los muertos. Venció a la muerte. No hay otro enemigo más grande que tú y yo podamos enfrentar.
que la separación eterna de Dios y la separación eterna de las personas que amamos, la muerte. Pero Jesús, al morir en esa cruz y resucitar al tercer día, Él venció a la muerte. Y fíjate cómo dice el pasaje, dice, es el mismo gran poder que tú y yo tenemos, el que levantó a Cristo de los muertos. Entonces, ese poder que mostró al resucitar a Jesús es más grande que tu situación financiera, es más grande que tu situación emocional, es más grande que este problema relacional que estás enfrentando el día de hoy. Así que quiero animarte a que no pierdas de vista esto. ¿Sabes? Otra historia maravillosa que me recuerda del gran poder de Dios y que tiene una conexión y un paralelo maravilloso con la historia de la resurrección es la historia de la Pascua. Tú sabes, el contexto de esa historia de la primer Pascua es que el pueblo de Israel había sido sometido a la esclavitud en el país de Egipto por más de 430 años. ¿Te imaginas? 5 generaciones fueron esclavizadas, sometidas a trabajos forzosos, maltratados, abusados en algunos casos y duramente tratados por un pueblo egipcio que se había olvidado de Dios, que no consideraba a Dios. Así que ellos eran esclavos, ellos habían sido maltratados, ellos habían sido olvidados en su mente por Dios. La dureza con que el faraón los había tratado era muy grande, muy fuerte, tan grande que se requirió de 10 plagas para empezar a ablandar el corazón del faraón, de este líder duro que no conocía de Dios, que no temía a Dios, que no respetaba a este pueblo y que los trataba duramente. Pero en medio de ese panorama tan oscuro, en medio de esa situación tan tenebrosa, Dios mostró su increíble poder y envió la plaga en la que habían langostas y habían mosquitos y habían ranas y todas estas cosas le sucedían al pueblo egipcio, pero no le pasaban al pueblo de Israel. Y más adelante hay una tremenda plaga, una prueba de granizo y así una prueba tras otra. Y Dios estaba mostrando que las leyes naturales le obedecían a Él de acuerdo a sus propósitos y estaban a favor de este pueblo, estaban a favor de Moisés y de todo este pueblo que estaba tan duramente maltratado y oprimido. Entonces, para Dios verdaderamente no hay imposibles. Fíjate lo que dice Efesios 13:14, hablando precisamente de este es otro versículo en Éxodo, y habla acerca de este nivel de liberación que experimentó el pueblo de Israel. Y una vez que los hubo librado de todo este enemigo, y una vez que hubo tocado el primogénito varón de toda familia en Egipto, y que había guardado la integridad de todo el pueblo de Israel, fíjate lo que dice Moisés. Le dice, en el futuro, tus hijos les preguntarán, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa la tradición de la Pascua? Que consistía básicamente en tomar un animalito y sacrificarlo y comer ese animalito y recordar precisamente este evento grande de la liberación de la esclavitud en Egipto. ¿Qué significa todo esto? Y ustedes les dirán, con la fuerza de su mano poderosa, el Señor nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos. Qué bonita historia. ¿Te imaginas el abuelo, el papá, contándole esa historia a las nuevas generaciones, a los nietos, rodeados, y que esos nietos pudieran vivir esa historia a voz de sus abuelos, de estas otras generaciones que lo vivieron presencialmente y que les pudieran decir, hijo, el mar se abrió para que nosotros pudiéramos pasar, y cuando el pueblo de Egipto y los carros de combate que ellos traían y el ejército poderoso se vino tras nosotros, las aguas cayeron sobre ellos. Y sabes una cosa, hijo, sabes una cosa, mi nieto, con la fuerza de su mano poderosa,
el Señor nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos. Esa es la historia que estos hombres y que estas mujeres le contaban a sus nuevas generaciones. Yo te pregunto, ¿cuál es la historia de poder que Dios está escribiendo con tu vida? ¿Cuál es la historia que Él quiere contarle a otras generaciones y a muchas personas alrededor acerca de lo que Él ha hecho en ti? Quizás parte de la historia que Él quiere contar es que Él te libró de un vicio del alcoholismo, de un momento para otro, de una manera sobrenatural, que Él sanó tus finanzas, que Él te puso en una posición económica diferente, mucho más saludable, mucha más abundancia. Quizás lo que Él quiere decir y contar a través de ti es que esos rollos de depresión y esos problemas mentales que en algún momento luchaste y batallaste, que se pueden superar porque el gran poder de Dios estaba contigo, porque con la fuerza de su mano Él te libró de la esclavitud. Y sabes, hay un paralelo en esta historia. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, Moisés enfrentó al hombre más poderoso del planeta, el faraón. Cuando Jesús enfrentó al imperio más poderoso de este planeta y murió en esa cruz, Él enfrentó al imperio más poderoso de este planeta. Era el imperio romano. Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud física. Jesús nos liberó a nosotros a través de su resurrección de la esclavitud espiritual en la cual estábamos. La liberación de Egipto fue algo contra todos los pronósticos. La resurrección de Jesús 3 días después fue algo en contra de todos los pronósticos, incluso los de sus discípulos. Y ese Cordero de la Pascua que fue sacrificado, vino el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo para librarte a ti y a mí del poder del pecado y darnos la posibilidad de tener una relación con Dios gracias al gran poder que desplegó cuando resucitó a Jesús y nos perdonó todos nuestros pecados. Hoy te quiero decir, tenemos una maravillosa oportunidad. Yo he vivido historias personalmente que no tengo todo el tiempo para poder contarte, pero he visto cómo Dios ha trabajado en mi vida personal, en mis emociones, en mis pensamientos. He visto cómo Él ha liberado a mi familia de retos mayúsculos y grandes que en un momento parecían montañas inescalables, montañas a las que nunca llegaríamos a la meta, que nunca veríamos la luz del sol. Pero Dios nos sacó de lugares complicados y tenebrosos. Y fue con la fuerza de su mano derecha, con el gran poder de Dios, que Él intervino en nuestras vidas de manera milagrosa, en nuestra salud, en nuestras finanzas, en el cuidado que Dios ha tenido. Te podría contar historia tras historia tras historia, pero yo te quiero decir, hoy te quiero preguntar, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es la montaña que tú estás subiendo el día de hoy? ¿Cuál es la montaña que parece inalcanzable la cima? Te quiero decir, no pierdas la fe en que Dios está contigo. No pierdas de vista que Dios está haciendo algo nuevo, que Dios está trabajando con las circunstancias actuales y con los retos actuales, y que una vez que hayas salido de todo esto, va a ser evidente que todo ha pasado por la grandeza de su fuerza, por su mano derecha poderosa, porque ha tomado tu mano y te ha dicho, ven, camina conmigo, ven conmigo, yo voy a estar contigo en esta tormenta, yo voy a sacarte de este problema financiero, yo voy a sacarte de este reto tan complicado que tienes en tu trabajo, por este lío tremendo que se ha armado. Dios está trabajando, Dios no está dormido, Dios no está de brazos cruzados, Él entiende tu dolor
Él entiende los retos que estás experimentando y Él ya mostró la máxima prueba de amor y la máxima prueba de poder cuando Jesús murió por ti y perdonó todos tus pecados. Resucitó al tercer día y te hizo una nueva criatura. Y hoy tú tienes la oportunidad de confiar y aceptar ese regalo de perdón de pecados de Jesús. Si lo haces, te conviertes en una persona que ha pasado de la muerte a la vida eterna. Te conviertes en una persona que es parte de la familia de Dios y que en ese mismo momento recibe todo el equipamiento espiritual para poder vivir la vida y para poder servir a otros y cumplir la misión de Dios. Quiero decirte algo, seguir a Jesús, y lo creo firmemente, seguir a Jesús hace la vida mejor y te hace mejor para la vida. Quiero invitarte a que puedas, en primer lugar, aceptar a Jesús como tu Salvador y que si has tomado esa decisión, puedas decidir servirlo con todas y la más última onza de energía de tu vida. Dedícasela a Él, sírvele a Él y confía en su gran poder. Dios está contigo y no te va a dejar desamparado. Y quiero invitarte a que puedas conectarte con los próximos mensajes de esta serie, donde estaremos continuando hablando acerca de estas herramientas espirituales que Dios ya nos ha dado a cada uno de nosotros. Te recuerdo y te dejo con este último pensamiento. Romanos 8:31. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Vamos a orar. Señor, tú conoces las circunstancias, las montañas, la esclavitud a la cual cada uno de nosotros ha enfrentado en algún momento de nuestras vidas. Y tú sabes probablemente la circunstancia tan adversa que hoy estamos enfrentando. Señor, que nunca se nos olvide que tu gran poder que levantó a Cristo de los muertos hoy está a mi disposición para enfrentar, para ir y perdonar, para ir y reconstruir un matrimonio, para ir y restablecer una relación con mis hijos. Señor, tú estás trabajando y tú tienes ese poder a nuestra disposición. Queremos agarrar ese poder, queremos apropiarnos de él, porque en nuestras fuerzas nunca podremos hacerlo, pero en ti no hay nada imposible. Gracias, Señor, por tu gran, inmenso poder que has mostrado a nuestro favor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana y no olvides, el gran poder de Dios está a tu favor y simplemente a una oración humilde de distancia para que pueda empezar a tener un efecto poderoso en tu vida. Que Dios te bendiga.